Estamos en la parada 2, volviendo al croquis, es la segunda fracción de Ignacio. Acá estamos parando sobre una pradera, evidentemente, ahora vamos a hablar de ella. Esta fracción también tiene un área de mejoramiento de Lotus Macu y otros 3 potreros de campo natural que no vamos a ver. Esta es área propia y es parte del área con la cual Ignacio y Marta se van a quedar a partir de marzo del año que viene. Queremos conversar con ustedes 2 conceptos acá. Uno, veníamos hablando mucho de pasto, de vaca, pero hay vida y hay parte del manejo abajo del pasto, y es el suelo. Y cuando hablábamos de lo variable que son las sierras y que muchas veces se habla de los campos de la sierra que son jodidos, depende dónde uno vaya a hacer el pocito, se puede encontrar, por ejemplo, con un suelo muy superficial. Estas muestras fueron sacadas del potrero siguiente, que es campo natural. Esta es en la zona alta, que es similar a esa parte que ustedes pasaron ahí. Esto es un suelo que tiene aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, es lo que se llama un litosol, es decir, después de esto viene la piedra, un suelo superficial, con problemas de que se queda rápido de agua. Bueno, tiene una primera parte, el horizonte A, que es bien fértil. En realidad el principal problema que tienen las raíces, poca exploración, por lo tanto, pocos nutrientes para sacar, y el agua se les termina rápido. Obviamente esas zonas del campo son las zonas jorobadas de la sierra, pero en la medida que uno va bajando en la topografía, estos tipos de campos de las unidades de Sierra de Polanco, Sierras de Aiguá, suelos CONIAT 2, para los entendidos en esos temas, tienen generalmente combinaciones de 2 o 3 tipos de suelo. Los litosoles, en las zonas altas, que son esos suelos bien superficiales, y en medida que empieza a bajar uno la pendiente, ya empiezan a aparecer los brunosoles. Los brunosoles, que son suelos con una profundidad un poco mayor. Por ejemplo, si uno se va desplazando un poquito hacia abajo, empieza ya a tener 30 a 40 centímetros de suelo. Esta zona que estamos acá sería más o menos este perfil de suelo, que ya tenemos 40 a 50 centímetros de suelo. Y si uno va a las zonas de encauce o las zonas de bajo, ya podemos tener un perfil de suelo de prácticamente 80 centímetros, 1 metro. En realidad, nosotros cuando manejamos la pastura, manejamos especies con diferente altura, diferente estructura arriba, pero además manejamos suelos distintos y obviamente la producción de arriba, las especies que estén arriba, qué tanto crece o no, está determinado por esto. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando uno empieza, es tan simple como hacer un pozo y sacar estas muestras, que se da cuenta de los campos de la sierra no son tan jorobados, ¿no? Porque en realidad un perfil que tiene 80 centímetros, 1 metro de profundidad, tiene una capacidad para que las raíces exploren y saquen nutrientes muy importante, tiene una capacidad de retener agua y por lo tanto irle dando de a poco agua a la planta muy importante. Obviamente son las zonas que en la medida que falta la lluvia se mantienen con niveles buenos de producción y muchas veces nos salvan la petiza en las secas. Este recurso hay que cuidarlo, porque creo que podemos coincidir que a nivel agropecuario uno de los principales problemas que tenemos, y históricamente hemos tenido, es la erosión de suelo. Porque cuando nosotros empezamos a recortarle a este perfil, que puede ser muy superficial o un poco más profundo, pero empezamos a sacarle las primeras partes del suelo, que son las que se lavan, ¿no? Eso es erosión, que se lave el suelo, le estamos sacando potencial de producción, le estamos sacando profundidad al perfil, y además en los primeros centímetros de suelo es donde están los mayores niveles de fertilidad, donde está la materia orgánica, que es la que me aporta los nutrientes en el mediano plazo y en el largo plazo. Y en realidad nosotros quisimos parar en este potrero en particular, porque este potrero que ahora ustedes lo ven con pradera, Nacho nos contaba que hace 40 y pico de años, fue durante muchos años chacra de maíz. Después se abandonó, quedó como barbecho, y hará 10, 15 años, en realidad se empezó a hacer mejoramientos, verdeos y demás, pero con laboreo. Y nosotros detectamos síntomas claros de erosión, tanto en términos promedio, es decir, acá están los mismos perfiles de suelo, pero para este potrero. Tratamos de agarrar más o menos zonas representativas para tratar de transmitirle un poco a ustedes que el suelo que era superficial originalmente, hoy es más superficial. Ustedes me dicen, es más o menos lo mismo. No, acá tenemos una diferencia de 5 o 6 centímetros. ¿Pero qué 5 o 6 centímetros? Un suelo que tenía 20 centímetros, pero de los 20 centímetros, los 10 primeros eran los más productivos, los que me aportan más nutrientes, le estoy sacando prácticamente el 60%. Me quedo con poquito de ese horizonte A, que se llama, que es el horizonte más fértil, y encima con un perfil más chico. En términos promedio, en toda la chacra, sobre todo en las zonas más altas y con más pendiente, obviamente, es que detectamos las mayores diferencias. Y en las zonas más bajas, sí, muchas veces o no se da erosión o incluso se puede producir
o durante muchos años, arrastre hasta que tengamos en el bajo más suelo que en el área de campo natural. Pero a nosotros nos parecía bien importante situar esta parada y meter el tema de, sin olvidarnos que el 84% del campo era del área de campo natural. Y ahora les pido a los compañeros que den vuelta al papel. ¿Qué pasa en las zonas en que en realidad ya no tenemos campo natural? Como esta, obviamente, historia de chacra, historia más reciente de laboreo. Había alguna especie boleada de campo natural, pero en realidad lo que había gramilla, y bueno, las especies que iban quedando de antiguos verdeos o antiguas praderas. Pero además partimos de una situación de que tenemos un potencial del suelo ya desgastado. Por suerte todavía nos va quedando, no llegó la piedra, pero partimos de una situación en que el potencial de fertilidad, de aporte del suelo, ya es limitado. Normalmente en esas situaciones en las que no hay campo natural, la sugerencia que tenemos desde el punto de vista técnico y que hacen cualquiera de ustedes como productores es, bueno, vamos a hacer una pradera. Pero hay praderas y praderas. Y ahí es que queremos entrar en el tema concreto de esta parada, que es, si nosotros queremos volver a tener un área productiva después de que perdimos el campo natural, incluso tenemos algo de erosión de suelo, conceptualmente lo que tenemos que tratar es de volver a algo lo más parecido a lo que es el campo natural. ¿En qué sentido? En que produzca todo el año. ¿Por qué? Porque, pongamos como ejemplo, ¿cuál es la mezcla clásica de una pradera en el Uruguay? Rairá, treo blanco, ¿le ponemos un lotu? Le ponemos un lote, porque ya que estamos. Es la clásica. Está buenísimo, son especies bárbaras, buenísimas cualquiera de las tres, pero creo que no les tengo que venir a explicar a ustedes como productores qué pasa con el rairá después de noviembre, diciembre que se seca, porque semilla termina su ciclo, y junio, julio, en el mejor de los casos, que rebrotó el rairá y nos volvió a dar comida. Ahora ya estamos totalmente jugados al aporte de las leguminosas, trébol blanco, lotus en el caso que haya. Obviamente, especies invernales y sensibles a la falta de agua se van, entonces tenemos muy poca cobertura de pasto. Si queríamos cuidar un suelo, estamos expuestos a que venga una lluvia fuerte en diciembre, enero y nos lo lave, pero además no estamos produciendo. Entonces, no estamos en contra del rairás, pero el rairás tiene otro uso para verdeo anual, excelente especie. Pero en la medida que uno quiere instalar una pradera que dure, en este caso lo que están viendo ustedes es una pradera de festuca, una pradera de segundo año, de festuca con trébol blanco y algo de trébol rojo. ¿Cuál es la ventaja de la festuca? ¿Por qué festuca? Y en realidad justamente por eso, porque es una especie perenne, quiere decir que no muere, no tiene un ciclo anual. La festuca ahora está queriendo semillar, queriendo florecer, queriendo semillar, pero a diferencia del rairás no se va a morir. Entonces la planta va a permanecer verde. En la medida que siga lloviendo diciembre, enero, febrero, la podemos seguir pastoreando. Esa es una especie de invierno, o sea que su aporte principal es en otoño, invierno y primavera, pero en la medida que hay lluvia, hay humedad en el suelo, puede producir algo de pasto durante el verano. Y la gran ventaja que tiene, además de brindarnos cobertura durante el verano, es que en otoño, ¿cuál es el verdeo más temprano para comida más temprana que tenemos? La avena. El más osado que la pueda sembrar a fines de enero, conozco alguno. Está comiendo en marzo, abril. Eso es lo más temprano que podemos hacer de verdeo. ¿Estamos de acuerdo? De verdeo de invierno. La festuca, si uno la manejó bien y la cuida en el verano, es decir, si viene seco le saca a los animales, si viene lluvioso la come pero no bajándola demasiado, aflojan un poco los fríos de los calores de enero, febrero y ya la está pastoreando como si fuera el mejor verdeo. Entonces, prácticamente da pasto todo el año, da cobertura todo el año, que lo que nos permite es minimizar los riesgos de erosión y además competir muy fuertemente durante todo el año con las malezas. Acá sembramos festuca tacuabé. Un concepto importante porque hay un montón de variedades de festuca, por suerte, con diferentes características de calidad, de dónde aportan la producción y demás. Lo que siempre insistimos nosotros es el paso importante de la festuca. Después si queremos sintonizar fino y miremos las variedades, pero no enloquecernos con la variedad tal o cual. El paso es preparar todo y hacer una buena implantación de una festuca. No me quiero ir de ese tema. ¿Alguien le quiere responder a Mario? Mario lo que dice es que en realidad estamos perdiendo plata porque estamos tratando de engordar vacas. El sistema de Ignacio y Marta, originalmente y por común acuerdo, es un sistema criador. Por lo tanto, el objetivo es premiar la mayor cantidad de vacas y sacar mucha cantidad de kilos de ternero. Esa es la base. Si nosotros nos vamos a poner a querer hacernos los invernadores y por engordar las vacas, bajar el porcentaje de preñez o sacar terneros livianos,
desde nuestro punto de vista, equipo de proyecto, lo que hemos venido conversando con Nacho, estamos haciendo las cosas mal. Tal vez lo que habría que hacer ahí es convertirse en invernadores y, no sé, sacar la vaca de cría. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, ahí sí, opinión nuestra, pero además lo que venimos hablando no solo con Ignacio, sino en varios otros predios, en la medida que uno avanza en el porcentaje de área mejorada y además empieza a trabajar de forma diferente el campo natural, hay lugar para las dos cosas. Hay lugar para las dos cosas. Y uno puede, incluso hasta manejando los buenos años y los malos años, en los buenos años meterle más kilos, sacar una vaca de refugio a frigorífico, que los números están claros. ¿Cuántos dólares le hiciste, Nacho, a las últimas ventas de vaca? Yo me acuerdo, $800 libre. Está. ¿No? Pero más allá que no estemos de acuerdo en lo concreto en el caso de Nacho, lo que sí estoy de acuerdo contigo, Mario y Gerardo, es no perder el rumbo del sistema y no acordarse de lo básico y los objetivos iniciales que nos plantamos acá. Y la base del sistema, el motor de este sistema, el porcentaje de preñez y son los kilos de ternero. Nuestro planteo es, en la medida que a uno le empieza a sobrar pasto en algunos momentos estratégicos, y eso no condiciona el porcentaje de preñez, y eso no condiciona el peso de los terneros, si hay margen para meterle kilos y hacer un producto diferenciado como una vaca gorda, está bueno hacerlo. No, si no hay más preguntas antes de irnos, queríamos hacer una aclaración, más allá de que después está bueno que cada uno consulte con su técnico de referencia o demás, en la medida que quieran entrar a manejar esta experiencia de las praderas perennes y la festuca. Es flor de herramienta una vez que está implantado, pero uno tiene que tener ciertos cuidados a la hora de implantarla. Es una especie más difícil de implantar que el raigras, entonces tenemos que tener presentes 2 o 3 conceptos de manejo bien importantes. En primer lugar, lo ideal, lo básico, es partir una chacra libre de maleza. Y es ahí que entra la herramienta así del verdeo, que puede ser raigras y sorgo, alternándose 1 o 2 años previo a la siembra de la pradera para poder partir una chacra limpia. Primer concepto, libre de maleza. Segundo concepto, y en particular, el raigras para la implantación de festuca puede llegar a ser maleza. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de germinación y de implantación, sí, mucho más rápida que la festuca. Es más rápida, la semilla es muy parecida, pero es mucho más rápido de implantarse. Entonces, si uno dejara, por ejemplo, semillar un verdeo de raigras en este momento, queriendo hacer una pradera de festuca el siguiente año, no se lo recomendamos porque las chances de que pierdan esa festuca, porque se les arma un raigrasal y la festuca no se instale, son muy altas. Entonces, segundo concepto importante, asegurarse que por lo menos la semillazón anterior, si había raigras, se haya cortado antes. Y el tercer concepto es, al momento de la siembra, obviamente, estas especies son muy delicadas en la profundidad de siembra, no pasarse 1,5 centímetros. Para eso, lo ideal, y estamos hablando de conservación del suelo, es hacer siembra directa, entonces la aplicación del herbicida lo más cercana, del segundo herbicida, luego de iniciar lo hecho, lo más cercana a la siembra, y ser sumamente cuidadoso con la profundidad de siembra al momento de la siembra directa.